Muy buen día a todos, bienvenidos a nuestro webinar mensual de Stata. Mi nombre es Ángel Cruz y soy el especialista en software estadístico por parte de Multion Consulting. El día de hoy continuaremos con la serie de webinars dedicados a el cálculo de la pobreza en México. El día de hoy vamos a acabar con los cálculos sobre indicadores de privación social, con los últimos dos, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos. El día de hoy, los objetivos de nuestra sesión. Al final del webinar ustedes deberán de conocer nuevamente qué es el índice de privación social, ya que son los temas que hemos venido manejando hasta el webinar del día de hoy. Después el manejo básico de bases de datos con Stata, la construcción de los indicadores de carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como el indicador por acceso a los servicios básicos con Stata. También, en forma adicional, vamos a elaborar un mapa de la República Mexicana con Stata y también vamos a elaborar mapas de coropletas con base en la información generada hasta el webinar del día de hoy. Primero vamos a recordar qué es el índice de privación social. Al identificarse las carencias en el espacio de los derechos sociales, se efectúa esto en dos fases. Primero, la identificación de carencias en cada indicador particular, que es lo que hemos venido haciendo en cada uno de los webinars. Son 6 indicadores particulares, el día de hoy vamos a acabar de verlos. Para cada uno de estos indicadores sociales se va a generar una variable dicotómica que nos va a permitir distinguir si la persona presenta la carencia en la dimensión respectiva o no. Estos indicadores van a tomar el valor de 1 cuando el individuo presenta la carencia y 0 cuando no la presente. El índice de privación social será entonces la construcción de cada uno de estos índices para cada persona a partir de los 6 índices asociados a las carencias sociales. Se llevarán a cabo los procedimientos estadísticos para verificar que el índice de privación social satisfaga propiedades de validez, confiabilidad y aditividad. Conforme a la definición de pobreza multidimensional que tenemos en México, se va a considerar que una persona experimenta carencias en el espacio de los derechos sociales cuando el valor del índice de privación social, es decir, la suma de los 6 indicadores particulares, es mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si se padece de al menos una de las 6 carencias, esta persona se estará experimentando carencia en el espacio de los derechos sociales. Por lo tanto, el punto de corte va a ser igual a 1 y se le denominará umbral de privación. Debe notarse que la construcción del índice de privación social, como la suma de los demás indicadores, conlleva el supuesto de que cada una de las carencias tiene la misma importancia relativa, es decir, ninguna tiene más importancia que la otra. Los últimos indicadores que veremos en estos webinars será calidad y espacios de la vivienda. Este primer indicador, ¿a qué se refiere esto? Ya que el entorno físico en el que habitan las personas tiene una influencia determinante en la calidad de vida de estas, en especial en el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima, es decir, en la vivienda. Todos los componentes físicos de la vivienda, es decir, su dimensión, el equipamiento que tiene, la infraestructura y los materiales con la cual está construida, así como los relacionales como la familia, la cultura y los ambientes, constituyen factores decisivos del proceso de formación de una persona y su adaptación al entorno sociocultural y económico de donde se desenvuelve. Los criterios formulados por la CONAVI, que es la institución que ayudó a delimitar cuáles van a ser las características necesarias para construir este indicador, indica que el de calidad y espacios de la vivienda incluyen 2 subdimensiones. Primero, el material de construcción de la vivienda y sus espacios. En el caso del material de construcción, la CONAVI propuso utilizar información sobre el material de pisos, techos y muros. En el de los espacios, recomendó evaluar el grado de hacinamiento. Vamos a ver qué significa esto. De acuerdo con los criterios que se consideraron, la población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda, las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características. El material de los pisos de la vivienda es de tierra, el techo de la vivienda es de lámina, de cartón o desechos, el material de los muros de la vivienda es de barro o pajaraqué, el de carrizo, bambú o palma, de lámina de cartón, metálica o asbesto o material de desecho.
la razón de personas por cuarto, es decir, el hacinamiento es mayor a 2.5. Esos son los criterios con los cuales vamos a identificar a una persona que tiene carencias por este indicador. El indicador de acceso a los servicios básicos de la vivienda, de manera similar al indicador anterior, el acceso a los servicios básicos de la vivienda es un componente fundamental del entorno de las personas, ya que a través de este entorno van a interactuar y se desarrollan la disposición de los servicios básicos como son el agua, la luz eléctrica, tienen un fuerte impacto en las condiciones sanitarias y las actividades de los que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de ella. El CONAVI, la misma institución, identificó 4 subdimensiones: el acceso a agua potable, disponibilidad de servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la vivienda. De acuerdo con los criterios propuestos por esta institución, se considera como población en situación de carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las siguientes características. Primero, que el agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien el agua entubada la adquieren por acarreo de otra vivienda o de la llave pública o hidrante. Segundo, no cuenta con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. Tercero, no dispone de energía eléctrica y por último, el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea. Si bien se reconoce la existencia de otros servicios cuya incorporación es deseable en la vivienda, se les seleccionaron las características que deben estar en funcionamiento al momento de ser ocupada por cualquier persona. En lo que respecta al tema de georreferenciación o mapeado en Stata, debemos de primero considerar que estos tipos de comandos no son comandos que ya vengan adheridos a su software de Stata, al contrario deben de descargarlos, y para esto debemos de tener en cuenta primero los archivos en los cuales se guardan las coordenadas y la información que es necesaria para poder hacer un mapeado. Los shapefiles son formatos de mapas que podremos usar y los cuales vienen normalmente en 2 presentaciones, o los archivos que tienen extensión .shp, que son shapefiles, y estos vienen junto con otro tipo de formato que es el formato DBF. El segundo tipo de formato que podemos encontrar son los de extensión .mif, que son de mapinfo y vienen junto con un archivo de extensión .mit. Un archivo shape es un formato vectorial que almacena la localización de elementos geográficos y sus atributos. Los shapefiles manejan un formato multiarchivo, es decir, un conjunto relacionado de ficheros informáticos. El número mínimo y habitual es de 3 ficheros con las siguientes extensiones. Primero, el shapefile con la extensión SHP es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos. El archivo SHX es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas y el archivo DBF es la base de datos en formato DBase donde se almacena la información de los atributos de los objetos. Normalmente estos son los 3 ficheros que se necesitan. En este caso, nosotros descargamos los mapas desde el INEGI, ya que el INEGI ha desarrollado el llamado Marco Geoestadístico Nacional, el cual presenta la división del territorio nacional en diferentes niveles de desagregación para referir geográficamente la información estadística de los censos y encuestas institucionales, así como de las unidades de estado. Este marco geoestadístico nacional lo podrán encontrar en la página de INEGI y específicamente de dónde descargarán los mapas, de la dirección que aparece en pantalla, en donde vamos directamente a descargas, y la última versión disponible de este marco geoestadístico es la de septiembre de 2019. Vamos a dar clic simplemente en el recuadro morado que dice SHP y vamos a esperar a que descargue. Son 3.11 GB donde vienen todos los archivos para poder hacer el mapeado, es decir, son los archivos shapefile. ¿Cuáles son los comandos que tenemos que utilizar en Stata?
los comandos son dos, shp2dta y el comando spmap. Estos dos comandos nos van a servir para poder hacer la georreferenciación. El acceso a la información de estos comandos los vamos a poder hallar tecleando el comando findit y la palabra shp2dta y findit spmap. Cuando nosotros tecleamos esto en Stata, vamos a encontrar primero la información de estos comandos y después los vamos a poder descargar, o si queremos hacer la descarga e instalación directamente, tenemos que teclear los comandos ssc install shp2dta y Stata va a descargar directamente este comando, y para spmap lo mismo, scs install spmap, y vamos a poder descargar estos comandos. Primero el comando shp2dta, que significa este comando, nos va a permitir crear dos conjuntos de datos en formato Stata. El primero contiene la información del archivo dbf y el segundo conjunto de datos contendrá la información geográfica, es decir, las coordenadas. La sintaxis de este comando es la siguiente. Primero tecleamos el comando shp2dta o shapefile2dta. Using, esta palabra tiene que ir por default, y vamos a escribir después el nombre del archivo shp. Después ponemos nuestra coma de opciones, y nuestras opciones, la primera es database. Entre paréntesis tenemos que poner el nombre de la base de datos que nosotros vamos a crear. Después coordinates, y entre paréntesis el nombre de la base de datos que va a contener las coordenadas. Y por último GenID. Este GenID, que significa, vamos a verlo a continuación. Primero database, el nombre de la base, es decir, el nombre de la base de datos formato DTA, que contendrá los atributos que queremos representar en nuestro mapa, es decir, las variables que nosotros queremos mapear. En coordinates tenemos que escribir el base coord, es decir, el nombre del archivo DTA que contendrá las coordenadas. Y GenID vamos a darle el nombre de la variable identificadora de los polígonos a mapear en la base de datos, nombre base DTA, es decir, ahí van a estar contenidos los identificadores de lo que nosotros querramos mapear, sean estados, sean países, sean municipios, cualquier nivel de desagregación, tenemos que poner el identificador ahí en esta opción. Y después, para poder utilizar spmap, este comando va a utilizar los archivos generados por el comando shape2dta para el desarrollo de tareas de georreferenciación. Con el comando se pueden crear gran variedad de mapas temáticos, como son los dot maps, diagram maps, proportional symbol maps, choropleth maps y multivariate maps. En este caso y para este webinar solamente nos vamos a dedicar a los mapas de choropletas. Estos mapas los vamos a ver el día de hoy, los demás no. ¿Y cuál es la sintaxis de este comando? spmap using el nombre de la base de coordenadas, y después vamos a poner la variable identificadora con el ID. Si nosotros pusimos simplemente el nombre ID, lo dejamos así, y si pusimos otro nombre lo cambiamos dentro de los paréntesis. Siendo así, vamos a la aplicación de Stata para poder desarrollar nuestros ejemplos. En Stata ya tengo una sesión abierta y un do-file como en las sesiones anteriores dedicada a la medición de la pobreza en Stata. Si ustedes son nuevos y nos están siguiendo apenas en esta guía de webinars, lo primero que está dentro de este do-file es las primeras líneas del do-file de Coneval para poder calcular la pobreza. Todas estas líneas simplemente significan que va a borrar todo lo que esté en la memoria de Stata para poder asegurarnos de poder tener todos los medios necesarios para poder ejecutar nuestros cálculos. Desde limpiar cualquier base de datos que esté ahí, cerrar los archivos log que estén abiertos,
borrar también cualquier escalar que se encuentre en la sesión de Stata. Y como este programa funciona a partir de Stata 10 en adelante, todavía tenemos comandos que ya no son necesarios en la versión más actual, como es la versión 16, como setmem, que es configurar la memoria hasta 1000 megabytes, y setmorov, que es permitirle a Stata que nos enseñe todos los resultados que arroje en la ventana de resultados sin ningún tipo de problema. Después nos dice cuáles son las rutas que recomienda el programa de Coneval para que nosotros guardemos nuestras bases originales, las bases que vamos a procesar y el archivo log que va a dar, que va a ser como una bitácora de lo que estemos haciendo. Esas instrucciones, esas recomendaciones, yo las cambio y dentro de las líneas 41-43 lo que hago es crear 3 globals, macros globales, en donde ¿cuáles son estas macros globales? La dirección donde se encuentran guardadas las bases de datos. La segunda macro global, la dirección donde se encuentran guardadas las bases procesadas. Y la tercera macro global, la dirección en mi computador donde se encuentra guardado la bitácora, es decir, el archivo log. Y por último, en la línea 45 le voy a decir que abra un nuevo archivo log que se va a llamar bif.txt en formato de texto y que lo reemplace si existe uno ya con el mismo nombre en formato de texto. Ahora bien, vamos a pasar a la construcción del indicador de privación social, el de carencia por calidad de espacios de la vivienda. Lo primero que vamos a encontrar aquí va a ser el material de construcción de la vivienda y le vamos a dar a los jefes de hogar la información de su vivienda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar la base de datos que se llama viviendas, que se encuentra en la macro global. Este signo de moneda junto a la palabra data significa toda esta dirección que tenemos acá arriba. Para no escribirla toda, simplemente se llama a la macro global con este signo de moneda y la palabra data, que fue el nombre que le dimos a la macro global. Entonces es como poner toda esta dirección de la línea 41, es como si la pusiéramos aquí. A Stata sabe de dónde agarrarla ahora y el nombre de la base, que es viviendas.dta, y clear por si tenemos alguna base abierta. Después vamos a ordenarlo por un folio, el folio de vivienda, ya que solamente tenemos viviendas en esta base de datos. Vamos a guardarla dentro de una nueva carpeta, que es la carpeta bases, que es donde están guardadas todas las bases que se están trabajando. Después vamos a abrir la base concentrada hogar, que es una base que nos da el INEGI, el Coneval la tiene guardada, y vamos a también a ordenarla por folio de vivienda. Y en la línea 59, como tenemos la base de concentrado hogar abierta, vamos a fusionarla con el comando merge. Esta es una sintaxis vieja del comando merge, ya que simplemente le decimos cuál es la variable identificadora o por la cual vamos a hacer esta fusión, que es folio vip, usando la base de viviendas que ya habíamos guardado anteriormente, que está en la carpeta de bases trabajadas, no es la base original. Vamos a tabular una variable que se crea al hacer esta fusión y vamos a borrar después esa variable. Voy a correr todos los comandos que hasta aquí tenemos para que lo puedan ver en nuestra sesión de Stata. Ok, tenemos 74.647 viviendas para que han sido encuestadas, que han sido censadas. Para el 2018 tenemos 74.647 viviendas que son estadísticamente significativas para la población en México. Es decir, podemos representar a la población total de México a través de estas 74.647 viviendas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver lo relacionado con el material de pisos de la vivienda. ¿Qué vamos a hacer en este caso?
Primero tenemos una variable llamada mat pisos, que son los materiales de los pisos, y esta variable está en un formato de cadena alfanumérico. Queremos pasarla a un formato de numérica, en donde tenemos que ocupar el comando de string, y con la opción gen le vamos a decir que este de string o este cambio de formato va a crear una nueva variable que se llama icbpisos, y la opción force es para forzar que se haga todo este proceso. Después vamos a recodificar en nuestra nueva variable, ya que tenemos valores 0, los vamos a poner como valores faltantes, es decir, con punto, y nos va a decir que se encontraron 0 casos. Y después la segunda recodificación, en donde el valor 2 y 3 ahora va a ser igual a 0 y el valor 1 va a seguir como 1. ¿Qué significa este 2 y 3 que tenemos aquí? Significa que el material de los pisos es cemento, firme, madera, mosaico u otro recubrimiento, y el 1 significa que es piso de tierra. Recuerden que el 1 nos va a decir que tiene la carencia y 0 nos va a decir que no presenta carencia. Entonces por eso el 1 nos está identificando aquellos que tienen pisos de tierra. Ahora vamos a hacer lo mismo con el material de los techos de la vivienda. Tenemos mat techos, que nuevamente es una variable en formato de cadena. Creamos una variable numérica. Los valores faltantes los recodificamos, no tenemos ninguno. Y después la segunda recodificación, donde los valores del 3 al 10 van a ser igual a 0 y los valores 1 y 2 van a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Todos estos valores que tenemos aquí del 3 al 10 son materiales resistentes. Son distintos tipos de materiales, simplemente los sinteticé como material resistente. Y el 1 y el 2 significan materiales de desecho o cartón. Esos son las viviendas que tienen techos de cartón o con materiales de desecho. Y después vamos a hacerlo con el material de los muros de la vivienda. Hacemos lo mismo con la variable mat pared, la cambiamos a una variable numérica. Los valores faltantes los recodificamos, no tenemos ninguno, y recodificamos los valores 6, 7 y 8 para que sean 0. Y los valores 1, 2, 3, 4 y 5 van a ser 1. Los primeros significan que son madera, adobe y tabique, y los siguientes, los que tienen el valor de 1, son materiales de los muros de desecho, cartón, asbesto, etc. Ahora bien, vamos a ver qué es el hacinamiento. Primero, los espacios de la vivienda, es decir, lo que se refiere al hacinamiento, es la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. ¿Pero qué es esto de densidad de ocupación? Es el resultado de dividir el número de personas que residen cotidianamente en la vivienda entre el número de cuartos que tiene la misma. Está asociado a la escasez de vivienda y a la imposibilidad de tener opciones para adquirir espacios habitacionales apropiados. Para poder encontrar el valor de hacinamiento, primero tenemos que calcular el número de residentes en la vivienda, después el número de cuartos de la vivienda y el índice de hacinamiento. Primero, el número de residentes de la vivienda, vamos a renombrar la variable .resi como num_int. El número de cuartos de la vivienda, vamos a renombrar la variable num_cuarto como num_qua. Y como vamos a generar el índice de hacinamiento, generamos una variable con el comando generate, gen, el nombre de la variable cbasac o hacinamiento, y esta va a ser igual al número de individuos sobre el número de cuartos. Ese es el índice de hacinamiento. Ahora vamos a crear el indicador de carencia por hacinamiento. ¿Cómo se hace esto? El indicador por carencia por hacinamiento, generamos una nueva variable icbasac de hacinamiento, y después vamos a reemplazar si este índice es igual a 1, va a ser igual a 1 si el índice de hacinamiento que creamos aquí arriba es mayor a 2.5 y no tiene ningún valor y es diferente a cualquier valor faltante. Eso nos va a indicar que es una vivienda con carencia, y vamos a reemplazar con 0 si el índice de hacinamiento es menor o igual a 2.5 y las personas
las viviendas se identificarán como sin carencia, es decir, que no viven con hacinamiento. Esa es la creación de este indicador por carencia por hacinamiento. Y después nada más les vamos a dar etiquetas a todas estas variables con label bar. ICB pisos es el indicador de carencia del material del piso de la vivienda. Los valores 0, como les había dicho, significan sin carencia y 1 con carencia. Y después les vamos a dar esas etiquetas a la variable pisos. Después hacemos lo mismo con la variable techos, ya que significa lo mismo. Este label define lo podemos ocupar acá mismo como carencia y ocupamos esa etiqueta para la variable de muros y para el indicador de carencia por índice de hacinamiento de la vivienda. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular el indicador por carencia por calidad y espacios de la vivienda? Vamos a recordarlo. Se considera en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda la población que presente carencia en cualquiera de los subindicadores de esta dimensión, y no se considera en situación de carencia por rezago, calidad y espacios de la vivienda la población que habita en una vivienda sin carencia en todos los subíndices de esta dimensión. Entonces vamos a generar este indicador, gen ICB-SB de carencia, y vamos a reemplazar con 1, es decir, si tiene carencia, si en alguno de los indicadores que acabamos de calcular, que son los de pisos, techos, muros y hacinamiento, son iguales a 1 en cualquiera de ellos. Vamos a reemplazar con 0 si en cualquiera de esos indicadores son iguales a 0. Y vamos a reemplazar con valores faltantes si hay valores faltantes en cada subíndice calculado. Para este caso no tenemos ningún cambio real. Y después etiquetamos simplemente la variable, el indicador de carencia, y al final simplemente vamos a ordenarla y a mantener algunas cuantas variables, que son las que dejamos acá, y guardamos esta base. Y ya tenemos nuestro indicador. Ahora vamos a pasar al siguiente indicador, en donde vamos a hacer al principio lo mismo que hicimos con este indicador, que es darle a los jefes de hogar la información de su vivienda en la base concentrada hogar, y tenemos los 74.647 viviendas. Y ahora vamos a ver la disponibilidad de agua en cada una de las viviendas para este indicador. Vamos a cambiar el formato de cadena a formato numérico de la variable disp agua en una nueva variable ICB agua. Vamos a recodificar los valores faltantes, no tenemos valores faltantes, y después recodificamos, como lo hicimos anteriormente, los valores de estas variables. 1 y 2 va a ser igual a 0 y del 3 al 7 va a ser igual a 1. 1 y 2 significa que tienen agua entubada, que está dentro del hogar, dentro de la vivienda. Y todos los demás valores significan que son medios por los cuales obtienen agua esta vivienda, pero que se pueden resumir en que es agua entubada o que no está entubada, pero que está fuera de la vivienda. Y vamos a reemplazar los valores. Un último reemplazo va a ser personas que no tienen la carencia si estas dos variables, prop captar es igual a 1 y disp agua es igual a 4. ¿Qué significa esta condicional? Que tienen captores de agua de lluvia en lugares donde la precipitación pluvial es mayor a 1500 milímetros. Entonces, estas personas que tienen captores de agua de lluvia en lugares donde llueve más de 1500 milímetros se considera como personas que no tienen carencia de disponibilidad de agua. Después, el drenaje, igual de string, y generamos la nueva variable, recodificamos los valores faltantes y recodificamos los demás valores, donde 1 y 2 significa que tienen drenaje de red pública o tienen una fosa, y los demás valores 3, 4 y 5 que no tienen acceso a la red pública del drenaje, o su drenaje va a dar a una barranca, río, mar, lago o grieta. Hacemos lo propio con electricidad. Lo mismo, la cambiamos de formato, recodificamos los valores faltantes que no tenemos y recodificamos los demás valores.
1, 2, 3 y 4 significa que tienen acceso a la electricidad de servicio público, planta o paneles o alguna otra fuente, y el 5 significa simplemente que no tiene luz eléctrica. Y por último, el combustible con el cual cocinan dentro del hogar. Vamos a cambiar el formato de la variable combustible y crear una que se llame combust. Y asimismo lo vamos a hacer con la variable que se llama estufa chi, en donde vamos a crear una variable que se llama estufa, y esta variable significa que tiene chimenea para desalojar el humo que se produce al cocinar. Primero recodificamos los valores faltantes y después los valores faltantes que se encuentran en la variable estufa, y después generamos una variable isb combust igual a 0 si el combustible es mayor o igual a 3 y menor o igual a 6, es decir, los valores que tiene esta variable combust, y son las las viviendas sin carencia si el combustible es gas, tanque o natural, electricidad u otras fuentes con las cuales pueden cocinar. Vamos a reemplazar con 0 si tienen carencia o su combustible es leña o carbón y la estufa tiene una chimenea, es decir, si la estufa tiene una chimenea y su combustible es leña o carbón, es decir, que pueden desalojar el humo con el que se produce al cocinar, se considera que son personas que no tienen esta carencia. Y se considerará que tienen esta carencia si no tienen la chimenea para desalojar el humo que se produce cuando cocinan. Y por último vamos a etiquetar todas estas variables, igual que lo hicimos anteriormente. Y por último vamos a crear el indicador. El indicador de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda se considerará en situación de carencia por servicios básicos de la vivienda la población que presente carencia en cualquiera de las subindicadores de esta dimensión, y no se considerará en situación de carencia a la población que habite en una vivienda sin carencia en todos los subindicadores de la dimensión. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, generar una variable ICCBV y vamos a reemplazar con el valor de 1 si tienen alguna carencia, al menos una carencia en cualquier indicador, con 0 es decir que no tienen carencias. Si no tienen carencias en todos los indicadores, por eso tenemos un I en vez de un O. Y como valores faltantes, sí hay valores faltantes en todos los subindicadores, y para esto nada más tenemos un solo cambio hecho. Etiquetamos, ordenamos, nos mantenemos con algunas variables y guardamos esta base de datos. Ahora bien, ya tenemos los 6 indicadores calculados hasta el momento. ¿Qué vamos a proceder a hacer en este momento? Vamos a fusionar las bases de los 6 indicadores creados a través de cómo lo hace el Coneval. Voy a ponerlo en pantalla, en donde generamos simplemente las fusiones de datos, que es la versión antigua del merge. Vamos a hacer esto. Vamos primero a mandar a llamar nuestra base que ya habíamos calculado de rezago educativo, y después vamos a fusionarla con las demás bases de datos que tenemos. Y aquí tenemos todas nuestras bases de datos. Podemos hacer un describe de forma corta. Tenemos 269.065 observaciones, que es el total de personas residentes de los hogares en México. 88 variables de todas las bases de datos. Ahora vamos a generar nuestra variable de entidad de la República Mexicana. Ya lo habíamos hecho en un webinar anterior, vamos a recordarlo. A través del comando generate vamos a crear una variable que se llama ent, que va a ser igual a un número real, y este número real se va a subtraer de la variable folio-bip, en donde ¿cuántos números vamos a extraer? Desde la primera posición vamos a extraer 2 números. Y de esos 2 números identificadores vamos a obtener del 1 al 32 y vamos a etiquetar cada uno de esos valores con label bar.
Primero, label var es para etiquetar a la variable entera, y después con label define vamos a darle etiquetas a cada uno de los valores que tiene esa variable con los nombres de los estados de la República Mexicana, y después con label value le vamos a dar o a pegar estas etiquetas de valores a los valores de la variable entidad. Todo esto lo hice con un delimitador que es punto y coma, con delimit, y al final le marco que se acaba el delimitador. Entonces voy a correr esta parte del código para ahorrarnos tiempo. Y ya está. Entonces vamos ahora a fusionar una vez más una base de datos que tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer con la sintaxis actual. Vamos a fusionar merge esta base de datos que tenemos aquí, que tiene a todos los individuos de la encuesta residentes de sus hogares. Los vamos a fusionar con la base concentrado hogar, en donde solamente tenemos a los jefes de hogar. Entonces tenemos más identificadores en esta base, que es la base master, que es la que tenemos abierta, contra la base que vamos a usar. Entonces ocupamos una fusión de muchos a uno, porque tenemos más identificadores en la base abierta que en la que vamos a fusionar. ¿Cuáles son las variables identificadoras? El folio de vivienda y el folio de hogar. Using, es decir, la base que vamos a usar, que es la de concentrado hogar, y vamos a ocupar la opción keep using, en donde simplemente le voy a decir que de la base concentrado hogar me guarde nada más estas variables. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a tener que, si coincidieron los 269.065 personas que tenemos en ambas bases, entonces está bien hecho este merge. Vamos a borrar la variable merge que se creó, y nada más para saber si hicimos lo correcto, vamos a realizar un comando tabstat, es decir, un tabulado de estadísticas. ¿De cuáles estadísticas? De los 6 indicadores de carencia social que ya calculamos. Les vamos a dar un factor de expansión con la variable factor que estaba en la base de concentrado hogar y que no teníamos en nuestra base master, por eso la fusionamos. Y queremos de estadísticos la media y la suma de cada uno de estos indicadores, y les vamos a dar un formato, y si se puede hacer una suma por columna lo vamos a hacer. Y este es el resultado. Aquí tenemos cada uno de los indicadores y sus medias y sus sumas. Esto lo vamos a comparar con un archivo que tenemos aquí, que es el que nos da el Coneval para poder ver si nuestros valores están bien. Como tenemos el total, es decir, tenemos el de los valores para México, y aquí tenemos los porcentajes. Entonces, aquí está. Primero, rezago educativo para 2018 es igual a 16.89, lo podemos ver acá arriba, y tenemos el 16.89 justamente ahí. Entonces está bien el primer resultado, es decir, el total de población con carencia o con rezago educativo, en total 16.89% en México. Total de personas que tienen carencia por acceso a los servicios de salud, 16.18, y tenemos el 16.18 también aquí. Porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios a la seguridad social, 57.28, tenemos el 57.28 aquí mismo. Porcentaje de personas en México con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 11.06, está bien calculado entonces. Y porcentaje de personas en México con carencia por acceso a los servicios básicos a la vivienda, 19.76. Y el último indicador, porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación, 20.41, tenemos 20.41 aquí. Entonces están bien calculados nuestros valores, está bien hecha entonces la fusión de bases de datos y el cálculo de los indicadores. Vamos a guardar esta base de datos, y ahora que tenemos todo esto bien hecho, ¿cómo vamos a hacer para mapear esta información?
Primero, como les había mencionado anteriormente, descargamos los archivos de el Marco Geoestadístico de México y vamos a encontrar dentro de todo lo descargado estos dos archivos. Recordarán que al menos hay 3, pero para poder mapear en esta tab solamente necesitamos 2. El formato es SHP, el formato shapefile y el archivo DBF. Guardamos estas dos o las separamos de todos los mapeados que queremos hacer, de todos los archivos. Los separamos. Necesitamos estos dos archivos necesariamente, el DBF y el shapefile. Y el nombre es 00ent, ya que en este archivo se encuentran las coordenadas y la información referente a la República Mexicana. Los demás archivos son los referentes a cada uno de los estados de la República. En este caso nada más que nosotros queremos el de toda la República, no el de solo un estado. Estos son los archivos. 00ent tiene la información de toda la República. Ahora bien, vamos a preparar la base del Coneval. Vamos a guardar, vamos a volver a abrir la base que acabamos de guardar. Y vamos a hacer primero unos leves cambios. Vamos a cambiar de formato la variable sexo, la vamos a volver en formato numérica sobre la misma variable que ya tenemos, por eso la opción replace. Vamos a recodificar esta variable. Los números 1 ahora van a ser 0, es decir, los hombres ahora tienen el valor 0 y las mujeres, que eran número 2, ahora serán identificadas con el 1. Vamos a renombrar la variable entidad que acabamos de generar hace rato como la variable ID. Estos son los identificadores que necesitamos. Y después vamos a decodificar esta variable ID, es decir, la vamos a transformar como es una variable que tiene etiquetas de valores. Vamos a convertir esas etiquetas en una variable alfanumérica, como lo podemos ver aquí. Vamos a encontrar la variable ID. Parece que debe estar hasta acá. Aquí está. Esta es la variable ID o la variable ent. Y esta es la variable resultante del comando decode. Entonces nada más pasamos las etiquetas como una variable alfanumérica, string. Y ahora lo que queremos, tenemos mucha información. Podrán ver que tenemos mucha información para... Más bien, tenemos toda la información referente a los hogares en cada uno de los estados. Entonces, nosotros solamente queremos un dato para cada estado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el comando collapse. ¿Qué necesitamos? ¿Qué variables necesitamos en nuestra nueva base de datos que vamos a generar? Primero necesitamos la información referente al cbEnt, es decir, al nombre de la entidad. Y como es una variable string, una variable de cadena, no podemos pedirle ninguna sumatoria, ningún promedio. Lo que necesitamos es que nos muestre el primer valor que encuentre, es decir, el nombre. Después necesitamos el conteo de una variable que vamos a llamar población, y esta variable que vamos a llamar población va a ser igual al conteo de la variable factor. Eso es lo que estamos haciendo. Y después vamos a querer la media, el promedio, para cada una de las siguientes variables, es decir, de todos los indicadores, incluido una nueva variable que vamos a llamar población mujer, que va a ser igual a la población sexo. Como todas estas variables solamente son dicotómicas, es decir, tienen unos cuando la condición se cumple, pues cuando calculamos la media, como lo hicimos aquí, vamos a obtener el porcentaje de cada uno de esos. Entonces, para cada uno de los indicadores vamos a obtener estos valores, pero por estado. Y en la población mujer vamos a obtener el porcentaje de población que es mujer en México. Todo esto lo va a hacer a través del factor de expansión, es decir, los va a multiplicar y vamos a obtener los va a multiplicar por su factor de expansión y vamos a obtener el total nacional. Y después de la coma le vamos a decir que todo esto lo haga a través de las variables ID, es decir, que lo haga por estado.
y vamos a ver qué es lo que resulta. Vamos a ver nuestra base de datos. Y aquí tenemos el ID, la variable identificadora, los estados de México, su variable en formato cadena, la población que es la población total en cada uno de los estados, el porcentaje de población que tiene es las carencias, estas 6 carencias para cada uno de los estados, y la población que es mujer para cada uno de los estados. Hay que darle formato a estos números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar primero los valores multiplicándolos por 100 para obtener los respectivos porcentajes para cada uno de los indicadores de carencia. Después vamos a hacer lo mismo para la población mujer, es decir, la tenemos en porcentajes, vamos a multiplicarla por 100 y después vamos a generar la población de hombres simplemente restando de 100 la población que es mujer en México, y tenemos la población que es hombre para cada uno de los estados, y vamos a darle un formato específico para cada una de las variables. Este es para todas las variables que son porcentajes y este es para la variable población. Y vamos a guardar esta base de datos. Me dice que ya existe, entonces simplemente agrego la opción Replace. Y se sobreescribió. Ahora bien, ya tengo mi base de datos, es decir, los atributos que quiero mapear. Ahora, ¿cómo obtengo las coordenadas? Ahora sí vamos a ocupar, primero vamos a cambiar la dirección donde se encuentran los archivos shapefile y dbf, y ahora con el comando shp 2dta le voy a decir que use el archivo primero, el archivo dbf00end, y que cree la base de datos mxdata, que va a ser la base de datos donde podemos contener los atributos que queremos mapear, y después la base de datos que va a contener las coordenadas de los estados de la República Mexicana, que los va a obtener de estos formatos. El nombre de la variable identificadora, ID, si ustedes ya se dieron cuenta, el nombre de la variable identificadora, es decir, de los estados, es la misma aquí en los archivos ID que en la base de datos que acabamos de crear. Y replace por si ya existen estos datos. Ya se creó. Y en nuestra carpeta vamos a ver que tenemos dos bases de datos nuevas, la MXCord y MXData, que tienen las coordenadas y los atributos. Y ahora, como nosotros ya tenemos abierta aquí nuestra base de datos, no es necesario que fusionemos esta base de datos con la base de datos MXData. Se puede hacer, sí, pero el comando spmap, que es el comando necesario para mapear, ocupa simplemente las coordenadas, el archivo con coordenadas. Entonces, si nosotros tecleamos spmap using el archivo de coordenadas mxcord y cuál es el ID, lo que nosotros vamos a obtener es simplemente un mapa de la República Mexicana. No le hemos puesto ningún atributo encima. Entonces obtenemos el mapa de las coordenadas que tiene el archivo mxcord. ¿Cómo le vamos a poner atributos a este mapa? Vamos a teclear spmap, la población, es decir, el atributo que nosotros queremos mapear. En este caso población lo tenemos aquí del lado derecho con la base de datos que hicimos después del collapse, using el archivo de coordenadas mxcord en formato DTA. ¿Cuál es la variable identificadora? ID. Y después tenemos la opción fcolor, es decir, la coropleta, la gama de colores que ocupa este mapa. Tenemos distintas gamas de colores. En este caso vamos a utilizar una que se llama blues. Después clnumber y le pusimos un número 4, es decir, en cuántas categorías se va a dividir estos atributos, esta población, y le decimos que se divida en 4 categorías. Y después con la opción legend
y la subopción title vamos a ponerle el nombre a este mapa, perdón, a esta división que se va a hacer, y le vamos a poner ahí la leyenda, va a ser una población total y el tamaño de ese texto. Vamos a ver cómo se observa esto, cómo se ve. Y aquí tenemos población total y las 4 categorías de las cuales se está dividiendo la población. Primero tenemos la población en un color azul muy claro, aquellos estados que tienen una población entre 763.300 personas y el 1.771.654 personas. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Baja California Sur, a Quintana Roo, y así sucesivamente hasta las entidades que tienen la población más densa, desde 5 millones hasta los 17 millones. Y aquí encontramos a la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León. Entonces este es un mapa que podemos crear en Stata. Vamos a crear otro mapa ahora con la población mujer, spmap, el atributo población mujer es la variable que tenemos aquí, pop mujer, using nuevamente el archivo DTA que contiene las coordenadas, cuál es la variable identificadora de los estados, en este caso ID. En este caso vamos a ocupar la opción blues 2 para ver cómo cambian los colores. Hacemos ahora una división de 3 categorías. Y ocupamos nuevamente la opción de ponerle un título a estas categorías. Y observamos este mapa. Este es los colores que se obtienen en Blues 2. Y ahora cambiamos a 3 las categorías que tenemos para población femenina. En este caso tenemos los estados, primero los de color más claro. Estados donde tenemos desde 48.29% de población mujer hasta el 51.05%, hasta el color azul más fuerte que tiene 51.94% de población femenina hasta 52.45%. Y son los estados del centro los que tienen mayor población femenina y Tabasco. Vamos a hacer otro mapa ahora con la población de hombres, y en este caso vamos a ocupar una nueva gama de colores que se llama HIT. Cambiamos los títulos. Tenemos un mapa de la República Mexicana donde nos muestra aquellas entidades donde hay un porcentaje de población masculina desde el 47.5 hasta el 48%, y en color rojo donde va de 48.95 a 51.71%. Ahora bien, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un mapa ahora donde encontremos los indicadores de rezago que construimos en todos estos webinars, spmap, el atributo, el índice de carencia por rezago educativo, el color, ahora vamos a ocupar una gama de colores que se llama greens, 3 categorías, vamos a darle un título a esas categorías y vamos a darle también una justificación a este cuadro que vamos a generar aquí, y vamos a darle un título al mapa por completo y un subtítulo que tenemos aquí con la opción title y la opción subtitle. Entonces vamos a poder darle a este mapa una mejor presentación con un título, porcentaje de población con rezago educativo, subtítulo, entidades federativas 2018. En la coropleta tenemos tres rangos. Primero los estados donde tenemos porcentaje de población con rezago educativo de 8.12 a 14.39, y el último en el color verde más fuerte donde tenemos población del 17.25 hasta el 29.19%, que son los estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla
donde tenemos mayor porcentaje de personas con rezago educativo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las personas que tienen el índice de alimentación, de carencia por acceso a la alimentación. Este es el comando. Vamos a ocupar una nueva gama de colores, nada más. La gama de colores es PUBUGN. Estas son la gama de colores. Y añadimos ahora una nota con la opción Note. Y la nota es fuente, elaboración propia con datos del Coneval. Y también le podemos dar un tamaño más chico. Y por último, usando uno de los indicadores que acabamos de construir, tenemos las mismas características, un título, y este es, por ejemplo, una gama de colores más diversa, donde le pusimos hasta 6 categorías en las cuales se puede dividir, y tenemos toda esta gama de colores para que ustedes puedan hacer los mapas que ustedes deseen. ¿Cómo van a encontrar información de qué gama de colores son los que pueden ocupar? Simplemente tecleen help spmap y van a obtener el archivo de ayuda. Y en el archivo de ayuda vienen todas y cada una de las características y opciones que pueden encontrar para toda la gama de mapas que se pueden construir. Y aquí está la lista de colores: blues, blues lows que ocupamos, greens que ocupamos, PUBUGN que ocupamos, y aquí hay más colores que ustedes pueden ocupar para sus mapas. Y eso es todo lo que quería mostrarles que se puede hacer con Stata el día de hoy, en donde construimos mapas y dimos por finalizada la construcción de índices de carencia. Entonces lo que nos falta hacer es construir el indicador por bienestar económico, unir los indicadores de carencia y después poder decir exactamente, identificar a la población pobre en México. Por el momento es todo, recordándoles que nosotros somos Multion Consulting, distribuidor certificado de Stata en México. Si quieren información del software, si les puede ayudar o no con lo que ustedes deseen realizar, por favor escríbanos a info@multion.com y nosotros los podemos asesorar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan estos webinars. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde.